el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos hacia un futuro lleno de paz. Día 7 de la Biblia en 365 días. El Dios de los imposibles. Y esta es tu primera victoria de la semana. Hoy celebramos 7 días caminando de la mano de Dios. ¡Qué increíble! Si ya llegaste hasta aquí, es que eres un vencedor. Quiero comentarte algo. Vi en Netflix la película Cuarto de Guerra y me recordó algo esencial. La oración es un arma poderosa. Aunque las batallas sean difíciles, la verdadera victoria comienza siempre de rodillas. No podemos derrotar al enemigo si no luchamos correctamente. Por eso te invito a que estos días luches por tu relación con Dios. No con tus fuerzas, sino con oración. Vivimos rodeados de entretenimiento, de responsabilidades, de música, de series, de podcast, de redes sociales, estudio, trabajo. Y al final del día, tanto ruido puede ahogar la voz de Dios que siempre susurra a nuestras vidas con amor. Entonces, la distancia que tú y yo tenemos con Dios es corta, es sencilla. Es una oración. Y también quiero recordarles a todos los que se sienten culpables porque en algún momento dejaron un día sin hacer su lectura, sin orar, sin comunicarse con Dios. No hay nada más atacado por el enemigo que tu relación con Dios. Así que no la dejes. No dejes que el enemigo tome y robe ese tiempo que tú y yo tenemos para Dios. A veces parece que todo conspirara para robarte el enfoque, pero hoy nos ponemos en modo no disponible a las distracciones y totalmente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Deja de pelear batallas equivocadas. Lucha, pero lucha de rodillas en oración. No busques soluciones humanas, busca respuestas divinas. Y esas respuestas divinas solo las encontramos en la palabra de Dios. Haz espacio en tu día para tener conexión con Dios y deja que sea Dios quien pelee tus batallas. Las lecturas para el día de hoy están en Génesis capítulo 16 hasta el capítulo 18 verso 15, Mateo capítulo 6 versos del 1 al 24, Salmo capítulo 7 versos del 1 al 7 y Proverbios capítulo 2 versos del 1 al 5. Hoy te recomiendo soltar el control y dejar que el Dios de los imposibles tome el mando, porque Él siempre cumple lo que promete. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te pedimos, haznos más sensibles a tu voz. Calla toda distracción, toda aquella cosa que nos quiera sacar de tener este tiempo contigo. Quita todo mal humor en nuestras vidas, toda terquedad, todo aquello que hizo comenzar nuestro día mal. Ayúdanos a centrarnos en ti, a mirarte a ti, a descargarnos en ti. Ayúdanos a desahogarnos en el único que tiene respuestas para nosotros. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos, enséñanos la palabra de Dios, háblanos como solo tú lo sabes hacer y que tu palabra entre por nuestros oídos y que cale hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis, capítulo 16, verso 1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer.
Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le respondió: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo, con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios, el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día del nacimiento. Esto incluye no solamente los miembros de tu familia, sino también los siervos nacidos en tu casa y los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrán reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría ser padre a la edad de 100 años?, pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios: que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré,
tal como me lo has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré sus descendencias. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio, tal como Dios les había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. «Mi señor», dijo él, «si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje». «Está bien», dijeron ellos, «haz lo que dijiste». Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: «Apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan». Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogurt, leche, junto con la carne asada, y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. «¿Dónde está Sara, tu esposa?», preguntaron los visitantes. «Está dentro de la carpa», contestó Abraham. Entonces uno de ellos le dijo: «Yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo». Sara escuchaba la conversación detrás de la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en este tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos, así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: «¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo?» Entonces el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo». Sara tuvo miedo, pero eso lo negó. «Yo no me reí», pero el Señor dijo: «No es cierto, sí te reíste». Y bueno, hasta aquí yo creo que si estos relatos hubiesen sido en nuestra época, la novela se llamaría La sustituta, ¿no? Una mujer como Saraí, casada, sin hijos, avergonzada, con una promesa de Dios, pero con años sin cumplirse. ¿Cuántas tan impacientes como Saraí tomamos el asunto en nuestras propias manos? Y es que por esa falta de fe de Saraí viene un sinnúmero de problemas por nuestra impaciencia humana. Esto pasa cuando nosotros tratamos de ocupar el lugar de Dios en nuestros asuntos, cuando tratamos de que las promesas se cumplan y se hagan realidad en nuestras fuerzas, pero sin estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros aprender a esperar en Dios? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho? Espera. No nos ha dicho no, tampoco nos ha dicho sí, pero nos ha dicho espera. Y yo sé que la espera puede ser larga, pero el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, no nos adelantemos al plan de Dios. En los versos 6 al 8, vemos cómo Agar huye y en esa huida se encuentra con un ángel. Porque nosotros podemos huir, podemos correr al desierto, pero nunca podremos escondernos de Dios. Donde nosotros nos hayamos escondido, allí Dios nos va a encontrar. No nos escondamos más de Dios. No tratemos de jugar a las escondidas con Dios. Porque Dios sabe dónde estamos, sabe dónde vivimos, sabe lo que hacemos, e incluso sabe lo que estamos pensando en este momento. Versos del 10 al 12 dice: Dios le prometió a Agar una descendencia numerosa. Y es que incluso en medio del dolor, Dios siempre tiene un plan de esperanza. Y en los versos del 13 al 15, Agar se encontró con un Dios que la veía. Ella dijo: me he encontrado con el Dios que me ve.
Y yo quiero decirte, tu dolor no es invisible para Dios. Tus oraciones no son invisibles para Dios. No es que Dios a ti no te escucha. No es que no sabes comunicarte con Dios. Una de las razones por las cuales nosotros estamos leyendo los salmos en este plan de lectura para leer la Biblia en 365 días es porque al leer los salmos nosotros aprendemos a orar. Aprendemos cómo oró David, cómo oraron los salmistas y ellos le abrían su corazón a Dios y nosotros también podemos aprender a orar mientras leemos los salmos. Entonces, no es que Dios no escuche tus oraciones. Dios te escucha, Dios te ve. No solamente Él escucha tus oraciones, Él te ve, Él te sostiene, Él te consuela. A Agar le dijeron, tu hijo se llamará Ismael, que significa Dios oye. ¿Alguna vez tú te has preguntado si naciste en una familia equivocada? Yo me imagino que de seguro Ismael se hizo esta pregunta muchas veces. Su vida, su nombre, su posición se vieron afectados por el conflicto de dos mujeres celosas. Saraí, la impaciente, y Agar, la que creía que tenía un sentimiento de superioridad porque Dios le había permitido tener un hijo. Entonces, el embarazo de Sara debió ser un impacto devastador para Ismael. Él había sido hijo único durante 13 años. Él se creía hijo único, él se creía heredero. Y de la noche a la mañana todo cambió. La vida de Ismael representa el desorden que nosotros provocamos cuando tratamos de cambiar las cosas que no podemos cambiar. Y hay cosas que están fuera de nuestro control. Por eso, en Génesis 17:20, Dios le dice algo. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré. Es decir, Dios no se olvidó de bendecir a Ismael. Él tenía una bendición para Ismael. Confía en el plan de Dios. Él no se olvida de ti. Dios siempre cumple. Y me encanta lo amoroso que es Dios, porque en el verso 1 de Génesis 17 se presenta a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, soy el Dios Todopoderoso. Sírveme, pero hazlo con fidelidad y lleva una vida intachable. Porque cuando tú reconoces quién es Dios, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Nosotros vemos en los versos 15 y 16 que Dios cumple lo que le promete a Abraham, que lo iba a bendecir, que le iba a dar un hijo y que él iba a ser de bendición para otros. Incluso cuando todo parece imposible, Dios hace un milagro. Donde tu lógica ve una imposibilidad, donde a ti los médicos te han dicho esto es imposible, imposible de sanar, imposible de curar, que tu fe mire milagros. Frente a una imposibilidad humana, siempre puede haber un milagro divino. Y me encanta la última parte de Génesis capítulo 18, versos del 13 al 14. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Existe algo demasiado difícil? Yo te hago a ti esa pregunta. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Lo que tú tienes el día de hoy es difícil para Dios? Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Él puede hacer lo imposible posible. Él puede hacer un milagro en tu vida el día de hoy. A ti y a mí nos corresponde creer. Nuestro Dios no es un Dios de posibilidades, es un Dios de imposibles. Lucas capítulo 18, verso 27 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios es ese Dios de lo imposible. Y cuando Él actúa, nada es imposible para Él. La fe es creer que lo imposible es posible con Dios. Nuestro Dios no tiene límites. El creador del universo está de nuestro lado. Así que si Él lo dijo, Él lo hará. Mateo capítulo 6, versos del 1 al 24. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará.
Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan en sus oraciones, recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedemos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. En Mateo 6 continuamos con enseñanzas de Jesús acerca de los necesitados, de la oración, del ayuno, de hacer las cosas en privado y no para el público. Y me llama mucho la atención la forma en cómo Jesús nos enseña. Dice en el verso 1 de Mateo 6, tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán su recompensa. Y es que a Dios no le impresionan nuestras buenas obras, más que las intenciones de nuestro corazón. Si tu recompensa son los aplausos, entonces eso ya está pagado. Yo prefiero una sonrisa del cielo, que nadie se entere de lo que yo estoy haciendo. Que sea Dios, que sea todo para Dios. Siempre evaluémonos y pregúntate, ¿cuál es mi motivación? ¿Haría lo mismo sin que nadie lo supiera? Y en el verso 5 encontramos que Jesús dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a los que les encanta orar en público, porque la oración no es una actuación pública, es una conversación privada con Dios y es una conversación que sale de lo profundo de tu corazón. Hagamos oraciones concentrados en Dios y no en tratar de impresionar a la gente de todo lo que sabemos o de lo mucho que hay en nuestro corazón. Versos 7 y 8 nos muestra cómo debe ser la oración, no con repetidas palabras una y otra vez, porque la oración no es un conjuro mágico, la oración no es algo lleno de decretos y de manifestaciones. Dios quiere que tus oraciones sean honestas. Y en el verso 16, cuando nos habla sobre el ayuno, justo en el ayuno nosotros aprendemos a apagar el ruido del mundo para escuchar la voz de Dios. Es en un ayuno donde nosotros hacemos espacio para que Dios nos llene de Él. Y en el verso 19, Jesús nos enseña a no almacenar tesoros en la tierra, donde las polillas se los comen o el óxido los destruye, sino almacenar tesoros en el cielo.
Y yo quiero darle las gracias hoy a todos los que han aprendido a atesorar tesoros en el cielo. Hay muchos que me dicen, yo estaba orando por tener una Biblia y justo me acaban de regalar una Biblia. Yo estaba orando por esto y justo acaba de venir. Y ¿sabes qué? Dios siempre se encarga de bendecir a sus hijos. No te preocupes por almacenar, por juntar, por tener. Ocúpate por dar, por tener un corazón generoso. Y por último, que el dinero no se convierta en tu Dios. Es cierto que no se puede servir a dos señores. No ames más al dinero que a Dios. Lo primero para ti tiene que ser Dios. No tu trabajo o no cómo tú haces el dinero. No, céntrate en Dios. No ames más al dinero. No sirvas al dinero. No vivas esclavo del dinero. Recuerda que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Dedícate a almacenar, pero almacenar en tu tesoro del cielo. Salmo capítulo 7, verso 1. A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti. Gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae en su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré siempre alabanzas al nombre del Señor Altísimo. En este salmo yo veo que si en algún momento nos acusaron falsamente o nos hirieron, este salmo es para ti. David clamaba a Dios por ayuda. Y en mi vida muchas veces me he sentido traicionada, calumniada, pero es ahí donde he aprendido, no debo contraatacar, no debo llenarme de odio, tengo que aprender a orar. Y David nos enseña en este salmo que durante los momentos más difíciles, cuando sus enemigos se habían lanzado contra él en furia, él oraba a Dios y le decía, Señor, tú juzgas las naciones. Dios, tú eres un juez justo. Y ¿sabes qué? No hay peligro que supere el poder de Dios para protegerte. Aún en medio de toda la maldad que puede haber en tu contra, Dios siempre se levanta como juez justo a liberarte, a salvarte, a rescatarte. Verso 10 dice, Dios, tú eres mi escudo. Dios siempre defiende a los que confían en Él. Y por último, en el verso 15, cuando ellos tratan de cavar una fosa profunda para atraparte, quien siembra maldad siempre cosecha destrucción. Finalmente ellos caen en su propia trampa. Pero me encanta la forma en cómo David decide terminar este salmo, porque él dice, daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré siempre alabanzas. Si tú piensas que estás siendo juzgado injustamente, pídele a Dios, al Dios justo, que intervenga en tu causa. Y comienza a darle las gracias. Porque una vez que Dios se encarga de hacer justicia para ti, tus enemigos comienzan a retroceder y caen en su propia
trampa y Dios te declara inocente. Proverbios 2, del 1 al 5. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. La sabiduría se obtiene de dos formas: como regalo de Dios y como resultado de una búsqueda activa. Porque para encontrar la sabiduría nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que pedirle a Dios que entremos como a un spa, ¿no? Donde se limpien nuestros oídos para que estén afinados y nosotros podamos escuchar la sabiduría que tiene Dios para nosotros cada día. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros adquirimos sabiduría, pero ese conocimiento no se los da a todos por igual. Nosotros debemos ser amantes de la sabiduría, nunca dejar de orar y pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría del cielo. No sé si alguna vez a ti se te ha perdido una joya, ¿no? Y el verso 4 dice, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Y tú, si a ti algo se te había perdido, tú lo buscabas con intensidad porque era pues tu tesoro, era algo valioso para ti. Así debemos buscar la sabiduría, como algo que se nos ha perdido, algo que es de nuestra propiedad, pero se nos ha perdido. Así que tenemos que volver a rescatarlo, a capturarlo, a encontrarlo. Entonces la sabiduría no se encuentra de casualidad. La sabiduría se encuentra con perseverancia. Hoy hemos recordado que Dios es fiel, que cumple sus promesas, incluso cuando todo parece imposible. Él ve más allá de nuestras limitaciones y siempre tiene un plan perfecto. Abraham y Sarai esperaron con paciencia y con fe, aún cuando dudaron en los momentos más difíciles, pero Dios les recordó que nada es demasiado difícil para Él. Jesús también nos enseñó que la verdadera relación con Dios nace en el secreto, en la intimidad, en nuestra oración sincera, en nuestro cuarto de oración, cuando confiamos sin reservas en la provisión de Dios. Así que cada día en este reto es un paso más hacia un encuentro más profundo con Dios. A veces nos va a parecer difícil, otras veces encontraremos respuestas inesperadas, pero recuerda, Dios camina contigo los 365 días de cada año. No se trata de leer rápido, no se trata de hacerlo perfecto, sino se trata de abrir nuestro corazón y dejar que la palabra de Dios nos transforme. Te invito a compartir en tus redes sociales el versículo o la parte de la lectura que más tocó tu corazón el día de hoy. Y esta es una manera hermosa de poder expresar nuestra fe y de que nuestra fe llegue a las personas que más lo necesitan. Usa el hashtag La Biblia en 365 días. Y gracias por acompañarme en este viaje de fe. No olvides suscribirte y recordar que con Dios todo es posible. Hasta mañana y que Dios te bendiga.